Entonces, la porción de la palabra para esta mañana, Colosenses capítulo 1, versículo 9 a 14. Y he puesto como tema sobre la parte de la palabra de Dios esta mañana los requisitos básicos para crecimiento espiritual. Entonces, los requisitos básicos para crecimiento espiritual. Ese es el tema que vamos a poner sobre la parte de la palabra de esta mañana. Colosenses 1, versículo 9 y 14. Entonces, queridos hermanos, la porción de la palabra de Dios esta mañana viene de una carta. Una carta que fue escrita por el gran apóstol Pablo a una iglesia que se llama, una iglesia en una ciudad que se llama Colosas. Y entonces esta ciudad, queridos hermanos, en comparación con otras ciudades que encontramos en la Biblia, no era una ciudad muy importante. Más conocido, por ejemplo, es la carta a los romanos, por ejemplo, ¿no? Roma, la ciudad del Imperio Romano, el capital. O Éfeso, también una ciudad muy importante en la Biblia. La Odisea, también. Y otras ciudades grandes y importantes, Corintios. Ciudades muy grandes e importantes, pero en medio de esas ciudades encontramos también entonces Colosas, una ciudad no tan importante, una ciudad que podemos decir no en circunstancias muy prosperadas, está un poco caído la economía y entonces la gente tiene sus dificultades en esa ciudad para sobrevivir. Pero en medio de esta ciudad, que para los hombres no era tan importante, Dios levantó su iglesia. Una iglesia pequeña, una iglesia que recién está comenzando, pero cuando vamos a estudiar ese inicio de esa carta, podemos ver que esa iglesia sí está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Pablo va a escribir una carta como él siempre lo hizo, porque Pablo era un pastor en el sentido de guiar las iglesias. Él quería dar consejos, quería consolar a los hermanos y también en cosas en que necesitaban correcciones también los dio. Entonces, eso es importante entender cuando vamos a estudiar la carta, porque muchos de esos consejos no solamente valen para una iglesia que existía hace muchos años, sino también situaciones que pueden pasar en nuestra misma congregación. Y entonces Pablo va a escribir esa carta y él comienza de una forma que puedo decir que él está muy contento sobre cómo anda la congregación. Por ejemplo, en la introducción, él dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles hermanos en Cristo. Oh, hermoso, ¿no? Como él comienza, ¿sí? Diciendo que esas personas son santos y fieles hermanos. Pero Pablo menciona eso también con una razón. Él quiere recordar a los hermanos de la iglesia de su alto llamado. Ahora ellos son santos y fieles ¿en quién? Dice la palabra en esa parte. ¿Qué dice en el versículo 2? Santos y fieles en Cristo. Y entonces ellos están en Cristo. Esa expresión se encuentra mucho en la palabra. Estar en Cristo. Eso es algo muy importante para nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Estar en Cristo. Eso es otra cosa que saber que vino un Salvador al mundo para dar su vida. Eso es otra cosa que haber aceptado a Jesús en su vida. Estar en Cristo significa andar con Él, estando en sus caminos, haciendo su voluntad. La vida de esas personas está totalmente enfocada en Jesús y solo en Jesús. Si usted va a leer esa carta, es una carta hermosa en que Pablo todo el tiempo está explicando a la gente que Cristo es todo para la iglesia.
Entonces Cristo también es todo en la vida del creyente. Queridos hermanos, si Cristo no es todo en nuestra vida, tampoco va a ser todo en la iglesia. Eso comienza en la vida personal. ¿Es Cristo todo para usted? ¿Es Cristo todo para mí? ¿Es Cristo la razón que vivimos todavía aquí en el mundo? ¿Es Cristo para nosotros más importante que nuestra propia vida? ¿Es el amor en nuestros corazones por Jesucristo tan grande que no hay ningún otro amor fuera de Él que tiene ese tamaño en nuestra vida? Pablo quiere explicar esas cosas, que Cristo tiene que ser nuestro primer amor y nuestro amor más grande. Y eso se refleja en la manera que andamos. Porque mira lo que dice Pablo adelante. Él dice en el versículo 3, dice, siempre orando por ustedes, dando gracias. ¿Y por qué Él está dando gracias? Dice en el versículo 4, 5 y 6 lo siguiente, y es muy hermoso. Dice que Él ha visto su fe, su amor y su esperanza. Si usted conoce el 1 Corintios 13, uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, que habla del amor, ¿verdad? Como uno de los beneficios más grandes de pertenecer a Jesús. Ahí dice Pablo, hay 3. ¿Cuáles 3 hay? La fe, la esperanza y el amor. Esos son los 3 que siempre tienen que estar presentes en la vida del creyente. Pero más grande es el amor. El amor es lo más grande. Pero en esa parte entonces Pablo también menciona eso. Porque mira lo que dice en el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Entonces Pablo escuchó que ellos tienen fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir tener fe en Cristo Jesús? ¿Qué es eso? ¿Significa eso creer que Él existía, que Él dio su vida y que Él resucitó? No, la palabra fe es confianza, confianza plena en Él. Entonces, ellos estaban totalmente confiados de pertenecer a Jesús. Confiados que Jesús estaba presente en sus vidas. En todo lo que ellos pensaban y hicieron, estaban confiando en Jesús. Eso es de vuestra fe en Cristo Jesús. Fe y del amor, dice, que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza. ¿Sí? Fe, amor, esperanza. Esas 3 características Pablo lo encuentra en la vida y en la iglesia de los colosenses. Son estos también los 3 beneficios más importantes en nuestra vida espiritual. La fe, la esperanza y el amor. Si nosotros queremos dar crecimiento a nuestra vida con Dios y con Cristo, tenemos que trabajar en estas 3 áreas. Para que crezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Eso es nuestra lucha diaria, más importante. ¿Y qué causa eso cuando la fe, el amor y la esperanza está creciendo en nuestra vida? Pablo lo dice en versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Entonces eso es el secreto, ¿verdad? Si nosotros queremos llevar fruto, si queremos nosotros practicar nuestra fe en la vida cotidiana, nosotros tenemos que trabajar y enfocarnos en estas 3 áreas. Porque dice cuando eso está creciendo, cuando está creciendo nuestra fe, cuando está creciendo nuestra esperanza, y cuando está creciendo nuestro amor, no, el hermano, no funciona. Cuando está creciendo el amor también eso produce frutos. ¿Sí? Entonces no es que nosotros un día pensamos, hoy voy a hacer algo por el Señor. ¿Sí?
y que pensamos, ya, entonces eso ya lleva fruto porque estoy haciendo algo por el Señor. No, eso comienza con lo que hay en su corazón, cómo está su vida espiritual, cómo está su relación con el Señor. Entonces, primeramente, el enfoque es el amor, la esperanza y la fe. Si eso crece, automáticamente lleva fruto a su vida y lleva fruto a la vida de su prójimo. Eso dice Pablo en esa parte. Él sabe que la fe está bien, él sabe que hay amor, él sabe que hay esperanza. ¿Por qué? Porque lleva fruto. Y el testimonio de ellos va a todo el mundo, porque lo dice, así como a todo el mundo ha llegado el testimonio de ustedes. Si nosotros queremos que nuestro testimonio llegue al mundo, tenemos que crecer en esas características. Y Dios está usando a alguien para que esas características crecen. Está usando a alguien porque dice en el siguiente versículo, en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces hay un pastor en esa iglesia que está trabajando mucho en la iglesia para que los creyentes crecen en la fe, en la esperanza y en el amor. Ese pastor está trabajando en esa área, está enseñando porque dice, como habéis aprendido de Epafras. Y el aprender en la Biblia, nosotros cuando escuchamos la palabra aprender, siempre pensamos, ya entonces los estudiantes con un libro están obteniendo conocimiento de la palabra, ¿verdad? Muchas veces pensamos así. Si escuchamos la palabra aprender, pensamos en el aprendizaje teorético, ¿verdad? Pero eso no quiere decir la palabra aprender. ¿Sabe lo que dijo Jesús a sus discípulos en el momento que Él se fue al cielo? Él dijo, ahora ustedes tienen que hacer lo que han aprendido. Hacer. Entonces, el aprender es hacer. Entonces, lo que estaban haciendo esos creyentes en Colosas es que ellos estaban haciendo en la vida diaria lo que hizo el pastor. Entonces están siguiendo su ejemplo. Entonces, Epafras probablemente, como dice Pablo, era un hombre de buen testimonio, estaba haciendo buenas obras, estaba reflejando los frutos y él también tenía esa fe, amor y esperanza en su vida. Estaba cuidándolo. Y los creyentes estaban mirando eso, observando y querían ser como él. Porque él era como Jesús. Por eso también varias veces en las cartas de Pablo también encuentra ese dicho que Pablo dice, sed seguidores de mí, dice Pablo, como yo soy seguidor de Cristo. Entonces no es para que Pablo iba a ser el líder de ellos, sino que un medio para ir a Cristo. Entonces eso es algo que es muy importante en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Un peso grande para los líderes. Porque los líderes tienen que reflejar a Cristo y tienen que mostrar una práctica en sus vidas que los hermanos pueden seguir, que pueden aprender, que pueden copiar. Entonces el aprendizaje es teórico porque tenemos que estudiar la Biblia. Esa Biblia no hemos recibido para guardarlo en un lugar bonito. Esa Biblia hemos recibido de Dios como un manual, cómo tenemos que vivir en nuestra vida espiritual. Pero no vale tener un manual y no practicarlo. Tiene que hacer lo que el libro dice, ¿cierto? Pero los discípulos cuando fueron mandados a todo el mundo, no fueron mandados para hacer una Biblia. No fueron mandados a compartir hojas o tratados. Cuando los discípulos fueron mandados a practicar lo que practicó Jesucristo. Entonces, por esa razón dice Pablo, yo estoy contento, no que lo que ustedes saben, no con su conocimiento, sino que ustedes aprendieron porque lo puedo ver en el testimonio y que hay frutos. Y entonces,
¿cómo se puede juzgar o saber que una iglesia anda bien? ¿Es por el número de las actividades que tiene la iglesia? ¿Es por la cantidad de gente que viene a los cultos? No, todo eso no. ¿Por la apariencia que uno tiene? ¿Más largas son las faldas? ¿Más serio es la iglesia? No. Todo eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia dice, se puede ver cómo está una iglesia. ¿Cómo? Por los frutos. Pablo no escuchó literalmente nada de la fe, del amor y de la esperanza de ellos. Él escuchó el testimonio por los frutos que ellos llevaron. Y entonces Pablo estaba mirando, observando la iglesia, cómo estaban trabajando ellos para el reino de Dios. Y él dijo, ustedes tienen la esperanza, tienen la fe y ustedes tienen el amor. ¿Por qué? Porque hay testimonio bueno y que hay frutos. ¿Sí me entiende? Entonces Pablo está bastante contento, podemos decir, con la actitud de la iglesia. Y entonces, ¿qué podemos esperar en el versículo 9? Podemos esperar tal vez, entonces estoy agradeciendo o estoy agradecido, cómo están andando, sigue así. Pero en el versículo 9 dice algo interesante, mire lo que dice. Entonces tiene que tomar en cuenta que Pablo está contento, ¿no? Él está agradecido y dice, mira, ustedes andan bien. Pero ¿qué dice en el versículo 9? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Entonces, eso es algo raro tal vez, ¿no? Cuando nosotros en nuestra vida espiritual oramos, en general oramos por las cosas que no van bien, ¿cierto? Cuando su matrimonio va mal, usted ora por su matrimonio. Cuando sus hijos andan en malos caminos, usted ora para que Dios corrija a sus hijos, ¿cierto? Cuando hay una necesidad económica, usted va a orar por esa necesidad económica. Pero Pablo dice, yo sin cesar voy a orar por ustedes porque ustedes andan bien. Entonces, ¿por qué lo dice? Él lo dice porque él sabe que cuando una iglesia anda bien, ¿quién viene a atacarlo? Satanás. Porque la amenaza más grande para el reino de las tinieblas es una iglesia que anda bien. Cuando una iglesia anda bien, en amor, esperanza y fe, produciendo frutos, ahí todo el infierno viene a atacarlo. ¿Por qué? Porque es una amenaza grande para el reino de las tinieblas. Cuando nosotros en nuestra propia vida andamos bien con Dios, cuando nuestra relación está bien, cuando hay el amor, esperanza y fe en nuestra vida personal, ¿qué podemos esperar? ¿Que el Satanás nos deja tranquilo? No. ¿Por qué? Él quiere interrumpir esa cosa. Tenemos que estar preparados siempre en los momentos en que pensamos que estamos bien. Por eso dice Pablo, yo no ceso de orar por ustedes en el versículo 9. Nosotros no cesamos de orar. ¿Y qué está pidiendo él? Dice en el versículo 9, de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos de conocimiento de su voluntad. Entonces Pablo no baja la guardia. No baja la guardia. Él sabe, ahora la iglesia está en riesgo de ser atacado por su nivel espiritual que tiene. Llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Por qué es eso? ¿Por qué llenos del conocimiento de la verdad? ¿Sí sabe lo que es lo primero que Satanás trata de hacer? Satanás tiene una estrategia que siempre practica. Si usted estudia la Escritura, sabe cómo él funciona, cómo él trabaja. La primera vez que Satanás habla en la Escritura, ¿qué dice él? ¿Sí sabe lo que dijo Satanás primera vez que habló en la Escritura? Él dice a Eva lo siguiente, él dice, no es verdad
que Dios le prohibió comer de todo árbol. Entonces, Satanás empezó a cuestionar, a hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Es cierto que Dios dijo tal cosa? Cuando Jesús estaba en su preparación para su ministerio en el desierto, Satanás vino a Jesús. ¿Y sabe lo que Satanás usaba para tentar a Cristo? No usaba cosas vanas, no usaba pecado. ¿Sabe lo que Satanás usaba para tentar a Jesús? ¿Sabe? La Biblia. Satanás vino con versículos de la palabra. Y él dijo, pero no está escrito en la palabra de Dios que Dios mismo puede cambiar esas piedras en pan. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo dice a la congregación, yo oro, ¿para qué? Para que ustedes estén llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque Pablo, ya por su experiencia misionera, también sabe que Satanás viene con versículos de la Biblia para engañar a la gente. Y eso es algo que pasa terriblemente en este momento también, queridos hermanos, en nuestra época. Cristo mismo dijo que en los últimos tiempos habrán muchos falsos profetas que engañan a muchas personas. Palabra de Dios. Y entonces eso se puede observar tranquilamente. Hay mucha enseñanza, hay mucha prédica, hay mucha enseñanza que no está basada en la Biblia, aunque usan versículos de la Biblia. ¿Y sabe lo que es engañoso? Si usted va a una iglesia, en cada iglesia, no importa cuál iglesia, siempre dice lo siguiente: aquí solamente predicamos la palabra de Dios. En cada iglesia lo dice. Y si usted dice, entonces aquí estoy bien, me siento porque aquí solamente predican la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted sabe que es verdad lo que dice el pastor? ¿Cómo sabe usted si está escuchando un mensaje en TikTok, en Facebook? ¿Cómo sabe que el pastor está hablando la verdad? ¿Cómo lo sabe? Busco mi Biblia y voy y comparo. Fácil. Ya, entonces lo puede investigar en la Biblia, ¿verdad? Una cosa. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios mucho, si estamos estudiando la palabra de Dios mucho, ¿qué pasa? Pasa por lo que estaba pidiendo Pablo en esa parte. Pablo dice que ustedes, en el versículo 9 lo dice, ¿no? Está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y entonces, lo que nos puede guardar contra cada falsa enseñanza que viene a nuestra vida, es estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo único que nos puede proteger. Y eso no es algo que pasa de una manera sobrenatural, queridos hermanos. Hay un don de espíritu que se llama discernimiento. ¿Se ha escuchado eso una vez? Discernimiento es una ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a entender eso no es lo que dice Dios y eso sí es lo que dice Dios. Ese discernimiento nosotros lo necesitamos. Pero sabe, con todas las herramientas que el Espíritu Santo nos da en nuestra vida, ¿sabe lo que necesitamos nosotros? Practicarlo. La vida cristiana no es algo mágica en ese sentido que ya está el conocimiento. Así no va. Hace mucho tiempo había una película que se llama Matrix. ¿Ya ha visto eso una vez? Había una persona entonces que cada vez cuando tenía que saber o hacer algo, lo pusieron en la computadora y él podía hacer todo, ¿verdad? Y a veces hay personas que piensan que el cristianismo es así. Que Dios dice, discernimiento. Entonces si pido por ese don del Espíritu, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero así no funciona. Despierta. ¿Sabe cómo Dios nos ayuda a usar esos dones que Dios nos ha dado? A través de crecer en el conocimiento de Él. Y eso no es un camino fácil.
Si usted no estudia ese libro, queridos hermanos, si usted no estudia ese libro, no crece en conocimiento. Y entonces queda débil su vida espiritual. Entonces, cuando Pablo está pidiendo sabiduría para conocer la voluntad de Dios, no es que él dice, eso va a pasar porque yo estoy orando y entonces Dios sobrenaturalmente inyecta la información a la cabeza de esa gente. No, lo que quiere decir Pablo es que yo oro y ustedes estudian y ahí Dios le da el conocimiento. Por medio del estudio, por medio de la oración, siempre de esos dos lados. Si uno no pone su parte para crecer, nunca va a crecer. Hay un versículo muy conocido en Corintios donde estaban discutiendo las personas, uno estaban seguidores de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, y ahí dice Pablo, uno siembra, otro pone agua, pero Dios da el crecimiento. Pero sin sembrar y sin regar, no hay crecimiento. Y así es en nuestra vida espiritual también. Si nosotros no invertimos nuestro tiempo en descubrir lo que Dios quiere para nosotros, nunca lo vamos a ver. Si tú quieres ver grandes cosas de Dios, tienes que invertir en su confianza. Tiene que invertir para que su fe crezca. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sabiendo la voluntad de Dios. Mira, eso también nos lleva a un tema muy importante. Pablo dice conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sabe lo que es el cristianismo en común hoy en día? ¿Qué puede hacer Dios por nosotros? Al inicio del día oramos, Dios, ayúdame a cumplir mis planes. Oramos, Dios, ayúdame, protégeme, dame pan diario, proteja a mis hijos, proteja a mi familia. ¿Verdad? Entonces pedimos lo que Dios nos puede dar. Entonces estamos pensando en recibir. Eso usted puede decir, pero soy cristiano y siempre es bueno pedir cosas de Dios. Sí, es verdad. Pero ¿sabe lo que es la diferencia entre un cristiano que produce frutos y un cristiano que no produce frutos? Es que el cristiano que quiere producir frutos está haciendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad, haciendo la voluntad. Si usted va a investigar la Escritura, puede encontrar lo siguiente. Por ejemplo, cuando Pablo fue convertido al Señor, ¿qué era la primera pregunta que él hizo? Él no preguntó, Dios, ¿puede cuidar a mi familia? Dios, tal vez cualquier cosa para mí. No. La primera pregunta que hizo Pablo, ¿sí recuerda la primera pregunta que hizo Pablo después de ser convertido? ¿Sí sabe? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? No. No. Sí, o más bien, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Jeremías fue convertido al Señor, la primera pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Isaías, lo primero que él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? Y entonces si nosotros queremos crecer a su nivel más alto, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No pensar en qué puede Dios hacer por nosotros. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros. Hasta lo más grande que hay posible recibir de Él, lo hemos recibido por medio de la fe, que es la salvación por medio de la muerte de su Hijo. Entonces eso nos hace pensar a veces que solo es un Dios que nos da. Pero Dios nos salvó con un propósito. El propósito no es nuestra salvación. El propósito es el crecimiento de su reino. Siempre está pensando en su reino. Él le ha salvado para ser parte del ejército del Señor. Él le ha salvado para servir a Él.
Y entonces, lo primero que tenemos que preguntar todos los días al Señor es lo siguiente. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y espera la respuesta. Porque si tú de corazón vas a pedir eso al Señor, Él le va a responder. Yo, de mi propia experiencia, puedo decirlo. Yo mucho tiempo vivía para mí mismo, haciendo lo que yo pensaba que era correcto. Ir a la iglesia todos los domingos, 2 veces, toda mi vida. Ir a las actividades de la iglesia fielmente, cantando, orando por la comida, sin falta. Dar las ofrendas a la iglesia. Y Dios dijo que todo eso no es la salvación. Tú puedes gastar toda su vida en la iglesia sin salvarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos para hacer su voluntad en nosotros. Por eso dice Pablo, conocimiento de su voluntad, sabiendo lo que Él quiere con nosotros. ¿Sí entiende? Entonces, dice su voluntad. Y después dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Si sabe la diferencia entre sabiduría e inteligencia, es grande. Por ejemplo, Vladimir Putin, ¿sí lo conoce? Él es un hombre muy inteligente, pero no es sabio. Adolfo Hitler era un hombre muy, muy inteligente, pero no era sabio. Hay delincuentes que son muy inteligentes, pero que no son sabios. Porque el principio de la sabiduría es temor a Dios. Entonces, si una persona es inteligente, ha recibido la inteligencia del Señor, podemos agradecerlo. Pero si no lo mezclamos con sabiduría que viene de Él, no vale para nada. Sino que lo usamos para nuestra propia destrucción o destrucción de otros. Por eso dice Pablo, conjunta esas 3 cosas. Dice conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Andar no habla de llenar la cabeza, ¿verdad? Andar es algo práctico. ¿Cómo andamos? Creo que en la semana pasada o hace 2 semanas también lo dije. Si nosotros somos cristianos, eso no se refleja en la iglesia. Eso no se refleja el domingo. El domingo todos somos iguales. Llenamos una silla, estamos escuchando, cantamos, aplaudimos, estamos felices, hablamos del Señor. Pero andar no habla de eso. Andar habla de cómo pasa su tiempo cuando usted sale de la iglesia. Y cuando empieza el lunes. Y cómo pasa su lunes. Y cómo pasa su martes y su miércoles. Y no solamente una media hora en la mañana orando, sino toda su día andando. Haciendo sus cosas diarias. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andamos nosotros? Visitar la iglesia es fácil, especialmente en Ecuador, tenemos la libertad. Pero ¿cómo andamos? De lunes a sábado. Esa es la pregunta. Ahí se refleja cómo estamos andando, cómo está nuestra relación con el Señor. Cuando entramos en una pelea en nuestro matrimonio, cuando hay un vecino que nos está molestando, cuando pasan cosas difíciles, cuando nos falta algo para el sustento diario, cuando tenemos la oportunidad de aprovechar algo que no es correcto. Ahí entramos en cómo está nuestra relación con Dios. Y por esa razón, muchas personas consideran cristianos como personas que van a la iglesia, pero el resto de la semana son iguales como los demás. ¿Por qué? Falta el amor, la esperanza y la fe que producen frutos.
Y todo eso sucede cuando no hay conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso dice Pablo. Y todo eso necesitamos para andar con Él. Eso es lo que dice la palabra. Para que andéis como es digno del Señor. Porque el Señor es digno, ¿verdad? Nosotros lo cantamos. Dignos eres tú, Señor, para recibir toda la honra y toda la gloria. Eso no es una alabanza. ¿Sabe lo que Dios recibe la honra y la gloria? Si nosotros hacemos la voluntad de Él en nuestra vida diaria. Eso es la alabanza verdadera de Dios. Podemos cantar una alabanza con todo lo que somos, pero si la vida diaria no es una alabanza para Dios, no vale para nada. Esa adoración Dios no la recibe. No lo recibe. Porque la adoración verdadera es andar con Dios como es digno el Señor, agradándole en todo. En todo. No en poco. En algunas cosas. En todo. Llevando fruto en toda buena obra. Versículo 10 todavía, ¿no? Creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Yo le conté, cuando usted quiere ver el poder de Dios en su vida, el poder de Dios en su oración, el poder de Dios en la vida de otros en su alrededor, ¿qué es necesario? Porque eso viene después, ¿no? Está hablando de andar, agradar, llevando fruto, creciendo en conocimiento y ahí fortalecidos en el poder. ¿Sí me entiende? El poder de Dios no es algo separado que podemos usar cuando lo necesitamos. Dios, necesitamos un milagro, oramos. Dios, muestra tu poder. Pero ¿dónde está el andar? ¿Dónde está el agradar a Dios? ¿Dónde está el llevar fruto? ¿Dónde están las buenas obras? ¿Dónde está el crecimiento en conocimiento? Entonces, es el sexto paso, podemos decir. Y nosotros llegamos al sexto paso y pensamos que tenemos que comenzar con eso para ver el poder de Dios. No, 6 pasos. Si faltan los primeros 5, no vamos a ver el poder de Dios. ¿Sí entiende? Eso dice Pablo. Todo tiene su camino. Es como una montaña. Para subir a una montaña tenemos que comenzar desde abajo. El poder de Dios está abajo. Arriba. El poder de Dios está arriba. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es una palabra difícil, ¿verdad? No sé si ustedes lo usan. ¿Sí lo usan? Yo tuve que pensar en longaniza, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con eso, porque longaniza significa algo largo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, lo que quiere decir en esta palabra es una paciencia en la vida cristiana, también cuando las cosas esperan mucho para cumplirse. Eso se llama perseverancia. Cuando queremos recibir algo de Dios y sabemos que es su voluntad, porque eso es lo más importante, ¿no? Que sabemos que es su voluntad y estamos orando y Dios no cumple, estamos esperando. Que pensamos, ya Dios no escucha entonces. No. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su voluntad, andamos con Él, llevamos fruto, dice la palabra de Dios que Él lo va a cumplir, pero que nosotros tenemos que perseverar en creer en Él. Perseverar. Paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los cristianos tienen un futuro de esperanza, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cada uno que muere sin Cristo en su vida, sin estar en Cristo, sin creer en Cristo de todo corazón, su muerte es terrible. En la vida espiritual es todo o nada. ¿Sí?
Cuando nosotros morimos, ¿vamos a recibir todo o vamos a recibir nada? No hay otra posibilidad. Somos herederos de Dios por Cristo, o no vamos a heredar nada. Entonces, lo que explica Pablo es que cuando estamos pasando por ese camino de obrar, ese camino de crecer en conocimiento, ese camino de andar con Él, hay una herencia que nos espera. Y entonces, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos espera una herencia, queridos hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que nuestra patria no está aquí abajo. Nosotros estamos esperando, estamos pasando tiempo haciendo lo bueno para Dios para recibir la herencia. Por eso Pablo, por ejemplo, en una parte dice, yo prefiero morir para recibir mi herencia. Pero nosotros nos aferramos a la vida pensando que la vida nos va a ofrecer un gozo y felicidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos aferramos a la vida, queridos hermanos? Y Pablo dice, la vida para mí es Cristo. La vida no es aquí. Para un cristiano la vida no es aquí. Pasamos tiempo aquí. Somos siervos de Él, usándonos en su reino, ¿cierto? Pero estamos esperando la herencia con gozo. Y vamos a terminar, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermoso versículo eso. Hermoso versículo. Trasladado. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Cada ser humano que no conoce a Jesús, dice la Biblia, puede ser que él tiene una vida muy feliz en su propia opinión, pero igual es parte del reino de las tinieblas. Pero ¿qué sucedió en la vida de un cristiano? Por lo que hizo Jesucristo, Él los sacó de ese reino de las tinieblas y los puso en el reino de la luz. Eso no es algo que va a pasar, eso ya ha pasado al momento que nosotros abrazamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hijos de luz, la semana pasada hemos estudiado eso. Entonces Él nos ha trasladado, nosotros somos comprados. Jesucristo pagó un precio inmenso para poder sacarnos de ese reino de las tinieblas. Él tuvo que pagar ese precio. No había otra solución. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Queridos hermanos, si nosotros creemos que Jesucristo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no damos todo por Él? ¿Él no es digno para que nosotros lo servimos con todo lo que somos? Él es digno. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Redención y perdón. Cristo nos rescató, queridos hermanos. Él puede borrar todos nuestros pecados con lo que Él hizo. Él puede reconciliarnos con Dios para que en lugar de un juez santo que nos tiene que condenar, vamos a encontrar un Padre Celestial que nos va a abrazar por su amor. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que tenemos que creer. Y por esa razón, queridos hermanos, abrazamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador día a día, olvidando todo lo que el mundo nos ofrece, que es incomparable con lo que Cristo nos puede dar. Entonces, queridos hermanos, en esa preciosa parte de la palabra, encontramos varias cosas muy importantes para nuestra vida espiritual, ¿cierto? Conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y inteligencia podemos recibir. Dios lo ofrece a nosotros. Entonces, para compararlo, ¿no? Dios nos ofrece una beca en la universidad de Dios para poder estudiar gratuitamente en su universidad. Pero depende de nosotros si aceptamos eso
o que decimos, no, yo prefiero mirar televisor, yo prefiero pasar tiempo en el Facebook o en el TikTok en lugar de estudiar lo que la universidad de Dios nos enseña. Y pensamos que en unos videos también aprendemos algo de la palabra. No, yo no vi cosas malas en el teléfono, yo vi unas prédicas. Pero ustedes no entienden que el predicador no es nada, que nosotros somos solamente, nosotros señalamos así a Jesucristo y así a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? La prédica de la palabra de Dios tiene que llevarle a la palabra y llevarla a los pies de Cristo. No pensar, ya la prédica del pastor ya lo recibí, entonces listo. Es importantísimo eso. Aceptamos esa beca que Dios nos ofrece para estudiar en su universidad y estudiar con seriedad. Andar digno del Señor, creciendo en conocimiento, fortaleza, paciencia y más paciencia, andar con gozo, ser herederos de Dios en Cristo. Porque Cristo nos sacó de las potestades de las tinieblas. Cristo, en Él tenemos redención por su sangre, queridos hermanos. Amén. Amén.